Para que un país progrese es importante que sus recursos humanos se desarrollen y evolucionen. Por lo tanto, la educación cumple un papel importante, ya que es un proceso vital, complejo y dinámico que permite formar individuos reflexivos y críticos. Al hablar de la educación en el periodo colonial, debemos tener en cuenta que la historia de la educación en nuestro país ha llevado un camino ascendente. Con tropiezos ha logrado vencer serias limitaciones provenientes de la pobreza, de los prejuicios y de la ineptitud. Es así que durante la colonización los españoles instituyeron la educación a nuestros aborígenes, todo desde su perspectiva de mantener la corona para servirle a Dios. De este modo, la educación como tal comienza en el año de 1550 con la creación de la Escuela San Andrés en Quito, que fue fundada por padres franciscanos y fue abierta con la necesidad de brindar educación a los pueblos indígenas. Sin embargo, fue cerrada pocos años después por la falta de ayuda de la corona. Sus alumnos serían los principales sostenedores del auge artístico del Reino de Quito. Posterior a ello, se abrieron decenas de escuelas de la caridad en muchas poblaciones a cargo de religiosos. También funcionaban escuelas de primeras letras a cargo de personas particulares que cobraban módicas pensiones. La educación formal, colegio y universidad tendía a favorecer a los estamentos privilegiados, sobre todo porque las autoridades reales prohibieron la graduación a los miembros de las castas. Sin embargo, los religiosos, sobre todo los jesuitas, daban becas a los carentes de fortuna. He aquí funcionaron 3 colegios en Quito: San Nicolás, San Fernando y San Luis, que prolongaban sus actividades en las universidades de Santo Tomás, San Gregorio y San Fulgencio, que fue una universidad creada en el año de 1556. Ahora, a fines del siglo XVIII, solo quedó la Universidad de Santo Tomás, misma que fue transformada por Bolívar en Universidad Central del Ecuador. Dicha universidad buscó promover y fomentar la educación pública en el territorio ecuatoriano. Pues bien, durante el mandato del general Flores, la Universidad Central siguió su marcha, todo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación del país. Luego, Vicente Rocafuerte entendió el verdadero significado de la educación. Por esta razón, su gobierno tomó las riendas y se hizo responsable de la enseñanza. Algo que hay que recalcar es que durante el mandato de Vicente Rocafuerte se dio el pensamiento hacia las mujeres. Por ello, este presidente decidió crear el primer Instituto de Educación Femenina, Nuestra Señora de García Moreno. García Moreno tomó la posta que dejó Rocafuerte, pues trabajaron bajo la misma ideología, la cual era transformar y mejorar el sistema educativo ecuatoriano. Moreno designó a las congregaciones religiosas la responsabilidad de la enseñanza y los resultados fueron grandes. El número de estudiantes creció. Enseñanza después de García Moreno. Tras el fallecimiento de García Moreno, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, asumiendo el deber de la organización, administración y control de las instituciones educativas. Flores Jijón presenta una ley orgánica compuesta por el método Ferri, de origen alemán, y se mantenía la ideología de que la educación debía ser obligatoria, ya que Ecuador se manejaba bajo un sistema democrático y se mantuvo la orientación católica que dejó García Moreno. En 1871 se dispuso que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria en todo el país. También se establecieron normas dentro de los colegios femeninos de Quito para formar maestrías indígenas. Este gobierno también introdujo la educación técnica a nivel colegial y creó escuelas superiores como la Politécnica, que en su tiempo en América Latina fue la mejor, y la de Bellas Artes, que tenía la agricultura y la conservación de música. Asimismo, se reabrió la Escuela de Cadetes de tiempos de Rocafuerte. Durante el periodo progresista de 1883 y 1800
95, la educación primaria tuvo un empuje inédito tanto en el número de nuevas escuelas como de estudiantes. En Ecuador llegó a ser el país de América Latina con mayor cantidad de escolares en proporción al número de habitantes. También se crearon facultades de ciencias en las universidades de Quito, Guayaquil, las cuales eran escuelas especializadas para obreros, especialmente en Guayaquil. En esta época se editaron diversos libros de texto escritos por autores ecuatorianos, algunos de los cuales se usaron en varios países de habla española. Durante el gobierno de Camacho se creó el Ministerio de Educación Pública. La Dirección Nacional de Institución Pública fue fundada por Flores y las direcciones provinciales por Rocafuerte. Bajo el gobierno de Eloy Alfaro se impuso el lacismo en contra de la voluntad de la mayoría. En consecuencia, se cambiaron los planes de estudio y se fundaron varios colegios como modelos. Con el paso del tiempo, los gobiernos subsiguientes trajeron misiones pedagógicas para modernizar la formación pedagógica de los maestros. Estos dejaron una larga influencia de las dos misiones alemanas de 1912 y 1914, con Leonidas García como rector del Normal Juan Montalvo, pues inculcaron la noción de la escuela nueva, tanto en lo material como en lo pedagógico. En 1928 se fundó la Facultad de Filosofía y las Letras de la Universidad Central de Quito y dentro de ella el Instituto de Pedagogía. Desde entonces ha habido serios esfuerzos para mejorar la formación profesional de los docentes sin olvidar el recurrente problema de la politización de la escuela de la educación, aprobada por el escaso presupuesto del ministerio pertinente. En el año 1964, la influencia de las ciencias como la sociología, la antropología y la psicología permitieron enfocar a la educación ecuatoriana dentro de la realidad múltiple de la cultura, así como también permitieron que se introdujera los idiomas nativos en las zonas en donde que eran hablados. La diócesis de Riobamba, junto con la Federación Shuar, fueron las pioneras en este camino, y posteriormente el Estado, en el año de 1988, creó la denominada Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Posteriormente, en el año 1984, mediante Decreto 183, el 1 de agosto, se expide la nueva Ley de Cultura, cuyos objetivos fueron afirmar la identidad nacional, reconociendo la pluralidad técnico-cultural del hombre ecuatoriano dentro de una visión unitaria e integradora del país. Proporcionar el acceso de la cultura a todos los ecuatorianos, creando las condiciones apropiadas para que puedan informarse, formarse, conocer y disfrutar libremente de los valores y los bienes culturales. Además, hacer efectivo el derecho de todos los ecuatorianos a participar en la vida cultural, comunicando y creando en libertad bienes culturales que reflejen los valores humanos universales. Así también fortalecer la preservación y conocimiento del patrimonio cultural ecuatoriano e incentivar e impulsar el pensamiento y la investigación científica y técnica. Posteriormente, en el año 1985, una comisión de consultoría de la UNESCO, mediante un acuerdo con la cooperación con el Banco Mundial, realizó el diagnóstico del sistema educativo ecuatoriano. El documento señalaba que el esfuerzo educacional realizado por los gobiernos en términos cuantitativos situaba al Ecuador como uno de los países con más altos índices educativos de la región y echa las bases para el desarrollo económico y social en el futuro. Sin embargo, se presentaron algunos problemas, entre los cuales destacaron la desigualdad de las oportunidades educativas entre las zonas urbanas y rurales, la capacidad institucional insuficiente como para orientar el desarrollo de los diferentes niveles educativos y regular adecuadamente los aspectos cualitativos de la educación, y la reducida
eficacia del gasto del sector y la falta de una metodología para determinar los costos de la educación. Desde 1950, la educación es un deber primordial del Estado. El Estado garantiza el derecho a la educación. Ya para 1960 se impulsan importantes reformas en los niveles primario y secundario. La reforma educativa de 1964 amplió la enseñanza primaria y rural a partir de los 6 años de edad. En 1960, con Eloy Alfaro a la cabeza del país, se declaró y se ejecutó la separación total del Estado y la Iglesia. En la práctica pedagógica para la aplicación de los contenidos programáticos, cabe citar la importancia de la función simbólica orientada hacia la prelectura y la prescriptura. Desde los años 1950, la enseñanza secundaria tipo convencional estaba organizada en 2 periodos, en la general y de especialización. En los años 60, el gobierno reconoció la diversidad cultural del país y llegó a formular la construcción de una cultura nacional. Y en el artículo 28 de la nueva Constitución de la FIDIO de 1979 precisa que la educación es el deber del Estado y que la educación oficial es la laica y gratuita en todos los niveles. En 1976 se expiden las primeras normas que regulan la relación docente-párvulo, normas que fueron derogadas en 1982. En 1979 se legaliza el voto para los analfabetos. En 1953 el Estado habla del legado del Instituto Lingüístico de Verano y toda política de investigación antropológica y lingüística. En el plan ecuatoriano, ya para 1963 y 72, se fijó el sistema político de educación. El mejoramiento de las condiciones, medios y factores de forma directa para determinar la calidad de la educación. En 1973, la política educativa se orientó hacia un sistema educativo que promueve el conocimiento de la realidad nacional en sus estructuras internas de poder económico y político. En 1990 se expidió el reglamento especial donde se normó la educación superior no universitaria. Se establecieron espacios para la creación y funcionamiento de institutos pedagógicos e institutos técnicos superiores, que se encargarían de la institución y capacitaciones de los graduados de los colegios secundarios, con la intención de facilitar una educación tecnológica no profesional, que les permite incorporarse en un menor tiempo a las actividades productivas del mundo laboral. En 1992 se introdujo la aplicación de análisis estratégico situacional o metodología PES, en base de la cual se formuló la Agencia para el Desarrollo de Procesos, que permitió la concepción de planificaciones en base de los planes operativos anuales, por un continuo seguimiento de las operaciones y acciones. En 1998, luego de un gran levantamiento popular, especialmente del sector indígena, se redactó una nueva constitución política que finalmente fue aprovechada por los políticos de tendencia neoliberal, que a través de una coalición dominaron la Asamblea Constituyente. El resultado fue la constitucionalización de la práctica privatizadora de los recursos del Estado y el fin de la gratuidad de la educación superior, que permitió a las universidades el cobro de aranceles por servicios educativos. Para que un país... En el año del 2002 entra en funcionamiento el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, con la responsabilidad de evaluar de manera interna y externa a las universidades, institutos y escuelas políticas. En el año del 2008, la nueva Constitución de la República del Ecuador determina que la educación superior no debe de tener fines de lucro y el Estado es el encargado de la acción, control y regulación, y todo esto va a ser regido con el Plan Nacional del Buen Vivir. El 28 de diciembre del 2009 se elaboró como política pública el PDC, que es el Proyecto de Desarrollo y Diversidad Cultural, para erradicar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Parte de dicha política pública buscó desarrollar la educación inicial indígena, en la que se elaboraron 4 diccionarios de las nacionalidades guaraní, shuar, secoya y cofanes. A su vez, el Ministerio de Salud programó un cambio en el sistema de salud para entregar un servicio adecuado a las necesidades de las poblaciones indígenas. En el año del 2011, el Ministerio de Educación ofreció el proyecto denominado Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, el cual tiene 4 años de duración.
Este proyecto estaba dirigido a 14 nacionalidades con 22 provincias del Ecuador y tenía como fin mejorar la calidad del programa de educación intercultural bilingüe y capacitó también a docentes en técnicas pedagógicas, material didáctico para aquellos alumnos que no han adquirido el quichua como lengua materna y también la validación mediante la incorporación de las necesidades de cada nacionalidad indígena en los currículos. En el año del 2013, en sentido de la Constitución en la República del Ecuador 2008, en el artículo 57, número 14, señala que en la educación superior se debe potenciar el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, también conocida como MOSEIF, oficializado en el año de 1993. Sin embargo, su última edición de ese documento fue presentada en el año de 2013. Aquí, los principales actores sociales del sistema de educación intercultural bilingüe deben ser los mismos pueblos y nacionalidades históricamente oprimidos, con el fin de salvaguardar las costuras amerindias y con ello preservar las lenguas.